Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Gracias a los organizadores por invitarme, específicamente Luis y José, por todo el trabajo que se han tomado y los detalles y los arreglos. Es un placer estar aquí. Antes de comenzar a hablar sobre este tema que está aquí, se hizo una pregunta sobre qué tanto las murallas, el muro, debe, qué distancia el muro de la Zapata. Un ingeniero estructural me dijo que cuando él no estaba seguro cómo los elementos de concreto se comportan en rainforest, en bosque tropical lluvioso, entonces que ponía acero, 4%. Quiero sugerir que para muros de piedras, 2 veces la dimensión de la zapata a cada lado para estar en el lado seguro. O sea, se va a mover menos que antes. De cualquier manera, eso es para Norris. Espero que aceptes mi alternativa. Voy a hablar cómo podemos ver el desempeño de un puente en una situación sísmica y mejorarlo. Utilizando algo diferente, diferentes materiales. El doctor Baclo habló de puentes estándar normales. El desempeño que se espera para estos puentes al máximo terremoto es que no colapsen. Puede tener daño severo, pero no debería colapsar. Ese es nuestro objetivo. Pero con ese objetivo en mente, vemos este puente y concluir, debido a que no colapsó este puente, entonces el ingeniero tuvo éxito. Y en este caso sí colapsó, es una superestructura, y aquí la columna fallada, y aquí no se cumplieron los objetivos porque colapsó. Entonces pensar de que esto es un éxito ingenieril es difícil de digerir por parte de la gente. Y hay una razón para ello. Básicamente es una razón económica. Está emergiendo una nueva forma de pensar, de que prevenir, simplemente que no se colapse, pensamos que ese es éxito. No, estamos pensando ahora en servicibilidad después de un sismo. Y para asegurar la servicibilidad hay que asegurarnos de que hay deformaciones, puede haber deformaciones temporales y que el daño también sea limitado, que no exista. Hay varias maneras de lidiar con esto. El diseño basado en el desempeño, podemos hacer este diseño y lograr ese objetivo. Otra alternativa es utilizar distintos tipos de materiales avanzados, los que no se están usando sensiblemente en la ingeniería de puentes. Entonces vemos diferentes tipos de diferentes materiales. Uno es aleación de níquel titanio, y encontré esto por accidente con algunos ingenieros mecánicos en un viaje a Japón. Lo están usando sus actuadores y este es un ejemplo que utiliza esta aleación níquel titanio y es muy atractivo. Para mí me pareció muy llamativo, me llamó mucho la atención. Pero hemos visto este material que está usando en la vida diaria, en los marcos que se utilizan, las monturas para anteojos, para gafas, porque se deforman pero regresan, tienen una memoria, y también se utiliza en operaciones médicas. Lo que me llamó la atención, lo que me interesó, es este comportamiento de esfuerzo de formación, especialmente esa capacidad elástica que tienen y de recobrar.
recobrarse. Esta es una relación. Cuando hay un colapso tenemos un esfuerzo y tenemos una deformación. Hay una relación lineal similar a lo que tenemos acero y diferentes materiales. En cierto punto C del material. Y lo interesante es que puede, bajo mucha deformación, 30% más, lo interesante es que si comenzamos a revertir la deformación, él sigue el mismo camino de regreso. ¿Qué sucede aquí cuando descargamos? El corte y vuelve y recobra el cero de formación. Ha cedido, ha dispersado energía, pero ha regresado a su punto. Entonces no hay desplazamientos permanentes. Esto es muy interesante en el diseño de concreto. Comenzamos a ir paso a paso, haciendo exploraciones. ¿Cómo funcionaría este material si se combina con concreto? Digamos, en una serie de vigas, columnas también, porque nos preocupan mucho las columnas y el efecto de los sismos. En las pruebas de esa mesa sacudida, en columnas, y luego lo utilizamos en un puente de 4 envergaduras. Voy a darles una versión muy resumida de lo que encontramos en cada uno de estos pasos. En uno, las vigas soportadas, utilizamos esta con la aleación en la parte media. La parte crítica de la viga, en la carga, fue donde cambiamos las barras de acero a esta aleación para que nos diera una comparación, y nos satisfizo ver la fuerza vertical versus la deflexión en este envergadura. Y si comparamos la memoria, la reforzada memoria y la de acero, y vemos en términos de la deflexión permanente es mucho menor que la que se obtiene de construcción convencional utilizando reforzamiento, vigas reforzadas con acero. Esto nos entusiasmó. Al probar algunas de las columnas, y le añadimos al objetivo, no solamente queríamos reducir el desplazamiento permanente, sino queríamos minimizar el daño utilizando un nuevo material. Es un compuesto de cemento con SMA para reducir la deformación permanente, y utilizamos concreto dúctil para reducir el daño. Esos son los dos aspectos que afectan la servicibilidad del puente después de un terremoto. Entonces probamos 3 columnas, comenzando con la convencional reforzada con concreto, y luego la columna que tenía la aleación con concreto convencional, y luego la otra reforzada pero con concreto dúctil. A ver el contraste. ¿Qué es este compuesto cementado dúctil SC? Es reforzado con fibras, diferentes tipos de fibras, polímeros menos del 2% o 2%. Y lo que hace único este material es el comportamiento de esfuerzo, de formación bajo presión. Entonces vemos la ductibilidad,
y apenas se llega a la capacidad dúctil de falla. Mientras que este material aquí, el SC, uno puede llegar a la capacidad y mantener esa capacidad por largas deformaciones de 0.5 a 3. Y eso hace este material muy atractivo porque no falló, no se agrietó inmediatamente. Este es un ejemplo de una lámina delgada donde se le hizo una gran deformación. Lo hace muy atractivo. Decidimos utilizarlo en algunas de las columnas. Y las pruebas que hicimos, estas son columnas independientes y debido al alto costo de las aleaciones, utilizamos solo estas barras en la parte de la bisagra. La barra SMS con aleación y las conectamos con el reforzamiento normal de acero y la carga se incrementó gradualmente. Y esto fue lo que encontramos. Este es el contraste, el concreto convencional reforzado. Esta es fuerza y este es desplazamiento. Este es el convencional reforzado concreto. Y este es el que tiene la aleación. Estas dos columnas cumplen con las normas sobre reforzamiento, bien confinadas para que tuviera una buena capacidad de corte. Mucha energía, mucho desplazamiento, pero lo que notamos a medida que estas líneas cruzan el eje de cero fuerza, asociadas con grandes desplazamientos. ¿Y qué pasó con el que tenía SMA y SC? Hubo un gran desplazamiento de energía, pero el cruce de estas líneas en la línea horizontal fue a menor razón y no, hay definitivamente un potencial para ver el daño, como se veía. De las tres columnas, la convencional, SMA con concreto, y esta es la SMA-SC. Esta SMA pero con concreto normal. La convencional, este es el 10% de desplazamiento muy alto, mucho daño del núcleo, falló en el segundo ciclo del 10% de desplazamiento, mientras que esta SMA-SC, el daño se limitó a algún agrietamiento superficial bajo la carga de 10%, mientras la de concreto regular tuvimos un gran daño. Desplazamiento residual después del 10%, esto fue como se veía. Este fue el desempeño que veremos después de un terremoto en la columna SMA-SC versus la convencional para cuantificar cuánto desplazamiento relativo a la composición, relativo a cada una de ellas. Aquí vemos el desplazamiento, la razón de desplazamiento recibido. Los que cruzaron el eje de cero fuerza fue el 82%, la máxima deformación, la convencional, mientras la SMA-SC cruzar la fuerza, el eje de fuerza cero fue 14%. En esta no usamos SC, utilizamos SMA y aún así vemos el efecto beneficioso de utilizar SMA en cuanto al desplazamiento residual, la mesa de sacudida, utilizando eso, SMA y concreto reforzado en un elemento, pero luego tomamos, lo reparamos utilizando SC. Y probamos sus columnas anteriores de concreto reforzado y así se ven. Después, en la falla esencialmente, esta es reforzada convencional
Esto es en la sacudida. Y esta SMA con concreto normal, cierto daño, pero el desplazamiento permanente fue pequeño. Y esta, reparada con SC, admitió mucho más daño. Este es un concepto utilizando SMA y SC, tratando de mantener la servicibilidad. Pero hay otros trabajos que se hicieron en Japón, donde parte de la columna en las áreas críticas se reemplazó por un cojinete elastomérico. Esto parece un aislante, pero no es un sistema de aislamiento. Es de hule, de caucho, que reemplazaba el concreto. Se hizo un cojinete de hule. Por debajo de él está la zapata y lo traspasaron con estas barras de reforzamiento. Y esta es la relación de desplazamiento que se obtuvo en Japón por parte del proceso Koeshima. Se encontró que hasta el 3% de desplazamiento pudieron tener buena respuesta. Sin embargo, el 3% de desplazamiento es moderado. Esto comenzó a deshacerse y la capacidad de la fuerza comenzó a caer. Y la caída es debido al pandeo, a la fricción lateral de las barras. La idea no se siguió experimentando con ello, pero me llamó la atención. Vale la pena quizás experimentar más en este sentido, al introducir algunas placas, algunos diafragmas aquí, y aún así utilizar el mismo concepto de reemplazar parte del concreto y que pasen las barras de reforzamiento. Entonces utilizar un cojinete mucho más grueso, y para evitar su deformación colocamos un tubo de acero en el medio, el mismo concepto del profesor Yabushima. Aquí es donde ven el contraste entre este caucho versus el aislante, donde produce la deformación de corte, mientras que aquí la evita. Se flexiona, pero no se daña. Esa era nuestra intención. Esta es la muestra de lo que construimos. Aquí están las barras, el tubo, la almohadilla, concreto abajo, arriba. Aquí ven las barras que traspasan el cojín. Y así se veía la jaula de la columna. Tomamos estos conceptos de SC, SMA, los incorporamos en un puente de 4 en la Universidad de Reno, 4 envergaduras, y aquí utilizamos SMA, SC y elastómero. Y aquí tomamos también una de las vigas y utilizamos tensión cruzada. Se podemos resolver desplazamiento residual, entonces decidimos incorporarlo aquí en este modelo también. Este es el modelo que tenía 33 metros de largo, y es que utilizamos detalles innovativos aquí abajo en las bisagras, y utilizamos concreto también convencional para comparar dentro de la misma columna. Aquí hay algunos detalles que mencioné. Esta es la columna elastomérica, la bisagra de la base, aquí concreto. Aquí utilizamos las barras con aleación, con buena memoria. Y en la parte central utilizamos materiales convencionales. Esto muestra el montaje, como los construimos fuera del laboratorio. Si ven con cuidado, ven que aquí están las barras con aleación y están conectadas al concreto reforzado. Y aquí muestra la que tiene el cojín, similar a este, y este
el sistema cruzado. Y intentamos distintas formas de conectar las barras de aleación. Y en este proyecto de este puente de 4 envergaduras utilizamos estos acopladores en una punta. En un lado vemos las barras con aleación y las otras convencionales. Construimos el puente en distintos segmentos y lo transportamos al laboratorio y los instalamos en la mesa sacudidas. Y aquí tienen los estribos, los elementos de la superestructura se están instalando. Los elementos de la superestructura, todo se está ensamblando. Este es el post-tensión. Así está el puente completo. El largo casi total de nuestro laboratorio. Aquí están las mesas de sacudida, las 3 mesas. Simulamos el movimiento utilizando actuadores y supusimos que el corte aquí ya se produjo, que no simulamos movimiento aquí, sino aquí, aquí. Sacudida el movimiento basada en el terremoto de 1994 en Northridge. La imitamos y gradualmente incrementamos el movimiento hasta el fallo. Y durante la última corrida el movimiento era un G y lo repetimos 2 veces en la forma transversal, en la forma longitudinal, hasta el límite del actuador. Voy a mostrarles un par de video clips. Como se veía durante la última corrida. Y aquí, movimiento de transferencia. Ustedes ven las mesas moviéndose. Vamos a la siguiente. Es un acercamiento donde teníamos las cojines, las Tomerico y la construcción convencional aquí. Y aquí tuvimos acción de marco. Y aquí teníamos... Fue durante esta corrida que fallaron algunas de las barras en el concreto reforzado convencionalmente. Las columnas, ya ven aquí parte del daño que se desarrolló después de esta corrida. Siguiente. Los detalles en donde hubo más demanda que en los cojines de abajo. Las clavijas, los pasadores se flexionaron, se doblaron. Entonces pensamos que seguíamos en favor de reforzamiento convencional en la parte superior, en las columnas, bajo un terremoto muy raro, un terremoto considerable. Así se ve el daño, la parte superior y en la inferior, donde teníamos los cojines, las bisagras. Abajo SMA, abajo SMA, SS, el daño fue muy limitado, solo agrietamiento. Aquí se dobló con mucho daño y uno se pregunta si todavía puede mantenerse en servicio este puente.
Normalmente cerrarían el puente para el tráfico, pero donde tuvimos este cojín elastomérico, arriba tuvimos cierto daño, pero abajo no hubo daño. Y hubo pequeños agrietamientos. En el movimiento final, la sacudida final, así se veían, con la reforzado, con las barras, con aleación menor, parte superior, tuvimos exposición del reforzamiento, aquí abajo se rompió el pin, y aquí donde tuvimos el cojín elastomérico no hubo daño en el cojín, pero sí en la parte superior hubo ruptura durante la última corrida y causó la falla del puente. Si vemos el historial de desplazamiento del puente en la parte superior, la historia, solo aplicamos 5 corridas en la parte longitudinal, pero lo interesante de este gráfico es que después del terremoto el puente regresó a su posición original. Esencialmente no tuvimos deformación permanente. Este es en la movimiento longitudinal, la transversal, para las 3 corridas. Lo común es que la deformación es al final de cada corrida no hubo deformación permanente, fue menos del 2%, 0.2%. Esas fueron las medidas que tomamos para medir el desplazamiento permanente y fueron muy exitosas. Disipación de la energía en las 3 secciones, comparable a lo que obtuvimos en concreto reforzado convencional. Medida del desempeño en la curva pushover. Aquí tenemos una idea de cómo estas curvas se ven para diferentes columnas, diferentes vigas. Y aquí tenemos el cojín elastomérico, cómo mantuvo su rigidez. Tuvimos más deformación. Entonces, utilizando este material no causó un problema en otras áreas. Ese es el punto de la discusión. Si se acuerdan, la respuesta de sacudida a los materiales de ablación y aquí el del cojín y concreto reforzado en la parte superior, en la máxima deformación, en el punto de máxima deformación son comparables. El cruce del eje durante el esfuerzo de formación, como una tercera parte de la deformación que vimos en el acero. Aquí en la columna donde tuvimos el cojín elastomérico, como las barras no estaban fijadas, fue mucho menor que el deformación que se desarrolló en la parte superior. Así que no se desarrolló una gran concentración de deformación. Probar un puente de este tipo es muy costoso, como se pueden imaginar, utilizando modelos. Con cierta confianza podemos derivar mucha información. Pensamos en qué tal si se hiciera de concreto reforzado normalmente. ¿Qué tal si todas las columnas fueran con aleación y la tercera tener un cojín en todas las 4 columnas? Como el asunto fue desplazamiento y daño, esto es en un terremoto extremo
y analizar esas 4 versiones del puente bajo el terremoto Rinaldi. Utilizamos la convencional aquí nos dio un 3% desplazamiento residual. Así que se redujo un 50% utilizando materiales aleatorios a una combinación de cojín y aleación. En realidad, prácticamente nos da un 0 desplazamiento residual. Nos muestra que si revisamos esto en todo el puente, vamos a tener una respuesta superior. Para resumir esta parte del estudio, tengo otro puente para mencionar, es que estos métodos, utilizando estas materiales, estas aleaciones y con el cojín elastomérico, reduce el desplazamiento sustancialmente. El daño se minimizó. Sin embargo, la post-tensión no es la respuesta para establecer si el puente permanece en servicio o no. Hay asuntos que encontramos en este estudio que no hubo mucha dispersión de energía en los estribos. El que esté interesado, tenemos documentado este proyecto. Si quieren ver estos clips o si quieren bajar los informes o los documentos, envíenme en un correo y les proveo el link. No tienen password ni nada de eso. Otro puente, en este utilizamos polímeros modificados y enfocamos nuevos puentes. Un puente similar en términos de las dimensiones, el montaje, pero introdujimos nuevos conceptos, incluyendo columnas prefabricadas, conexiones por medio de tubos en la construcción. 4 ideas nuevas se introdujeron aquí. Utilizamos tubos FTP rellenos de concreto y mínimo refuerzos en algunas de las columnas. Algunas eran prefabricadas y una de ellas se chorrió en el sitio. Ese fue uno de los conceptos, o 2 de los conceptos esencialmente. Hicimos columnas segmentadas, es otro concepto que utilizamos en estas columnas. Se envolvieron en láminas de carbón reforzado y algunas fueron conectadas por medio de tubos para evitar transferencias. Entonces, es ABC, Accelerated Reconstruction, la construcción acelerada de un puente. Para darles una idea de cómo se veían los tubos, las fibras alrededor, más o menos 5 grados. 2 proveyeron no solamente confinamiento y capacidad de corte, sino también parte de la resistencia a la flexión. Y utilizamos las conexiones, como ven aquí, con diferentes pines. El reforzamiento en el vaciado, las barras están ancladas al estribo, a la zapata, y se chorrean. Las prefabricadas, los ganchos hacia adentro, porque estamos construyéndolas como columnas individuales. Y aquí una zapata prefabricada, y aquí vemos cómo las colocamos en su sitio. Y después una lecha de concreto. Aquí distintos segmentos. Aquí está la zapata, están segmentos, los pilares segmentados, y aquí todos los segmentos individuales, todos fueron envueltos
más detalles de la construcción segmentada. Pilar están de lado y tienen unidireccional CSRP, y estos son los segmentos que utilizaron para llenar los espacios de aquí. Y también vemos barras, y aquí se está instalando, elevando la colección de las tuberías. Es una idea que se desarrolló en California, el Departamento de Transporte, y se usó en el puente San Francisco primeramente, y podemos ver que este es el puente de la bahía, que están las tuberías que sobresalen en la columna, porque la idea era eliminar la transferencia de momentum. Aquí hicimos un estudio para desayunar guías, pero también puede ser una buena conexión para este puente de aceleración que estábamos haciendo. El trabajo que se hizo fue identificar los modos de fallamiento. Entonces lo diseñamos para esos. Y aquí vemos un ejemplo en la parte superior de una de las columnas. Tal y como le digo, la idea era facilitar la aceleración de la construcción del puente, que distintas secciones se construyeran y se transportaran al sitio. Y aquí vemos la colocación del capitel prefabricado, donde teníamos las columnas con tubería. Fácil de hacerlo, fácil de ensamblarlo. Muy efectivo el método en términos de construcción. Compartir un poco de videoclips de la última sacudida que aplicamos sobre este puente. Este fue bidireccional. Esta fue la penúltima. Aquí viene el movimiento del estribo en términos de la transferencia y en la dirección longitudinal. La siguiente. Estas son las columnas bajo el mismo movimiento, la misma sacudida. Cada conferencia donde yo voy, estudiantes preguntan sobre la educación continuada. Deberían ver mi presentación, porque ponemos estudiantes que se quieren graduar debajo del puente, a ver si, para que observen muy de cerca el fenómeno. No, es mentira, es muy inseguro. Aquí pueden ver la corrida, el desempeño. Si lo podemos echar a andar. No veo mucho desplazamiento en ambas direcciones, y sin embargo el puente sobrevive. Tenemos estos sistemas de seguridad que están ahí, los tenemos listos por si acaso colapsa. En una de estas pruebas, todas las pruebas, utilizamos métodos de prevención. La siguiente. Busque el área. Okay. Mucho desplazamiento de energía, excelente desplazamiento, deformaciones, las tres, como se indica aquí la relación de desplazamiento de fuerza en estas curvas. Y vemos el desplazamiento que se aplicó en estas columnas. El resultado fue en exceso del 9%, más del 9%. Y sin embargo el daño fue casi cero en las columnas. Así se veían las columnas después de un 9%, de un 9% de desplazamiento, a pesar de que hubo bastante flexión, pero no se afectaron las barras y las columnas. Hay cierto agrietamiento aquí del capitel, pero en la tubería no hubo una deformación permanente.
Y si ven prefabricado, el desempeño fue comparable, con algún daño aquí en el estribo, pero en las columnas desempeñaron excelentemente. Y aquí un acercamiento donde hubo cierto roce y se produjo pequeños desprendimientos. Pero aquí ese FRP, este envolvimiento, no hay signos de daño, no hay ruptura, y ni arriba ni abajo hay cierto agrietamiento en el capitel, pero se considera que son normales. Después de la prueba removimos estos compuestos para analizar el concreto y los reforzamientos, y no hubo ninguna indicación de bandeo o de flexión lateral. Arriba y abajo, aquí es como se ve segmentos. Entonces quedamos muy satisfechos por el desempeño. Uno consideraría en los laboratorios, uno probamos hasta que fallen, pero el terremoto que nos preocupaba es el de máxima consideración, y esto, así es como se veían las columnas, no hubo daño en ninguna. El agrietamiento aún el capitel fue menor. Las conclusiones es que de hecho el FRPT son materiales muy eficientes, no producen daño al máximo. Sacudida que aplicamos, las columnas encontramos también que las tuberías en el núcleo también fueron muy efectivas en todos los segmentos, y todos estos elementos prefabricados, todo el menú que usamos. Esta es mi última transparencia, y si tienen alguna pregunta. No hicimos colecciones deslizantes, solamente los estribos donde podría transferir ciertas tensiones. Preguntas. ¿Cuál es más costoso, el prefabricado o el vaciado en sitio? Depende lo que usted tenga en cuenta para el costo. Prefabricados es que se pueden construir los segmentos afuera y reduce el periodo de construcción. Al reducir el periodo de construcción hay muchos ahorros en el costo de los usuarios, el control del trabajo, pero el costo de los elementos quizás sean más costosos, más caros, así que hay como una compensación. Una pregunta que siempre me hacen sobre las aleaciones, ¿qué tan caros son? Yo creo que como esto es Costa Rica, el dinero no es problema. Pero son caros. Si vemos el costo del ciclo de vida, si no hay que reemplazar un puente o cerrarlo por el tráfico, entonces vale la pena el costo. Hicimos un análisis de costos y sube como un 3%, unos 3%, 103%. Gracias por su atención.